Y como todos los martes abrimos nuestra sección de igualdad con Emi Galván, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Hoy nos trae al responsable de un libro que trata de visibilizar las trayectorias de mujeres, un libro que tengo en mis manos, Mujeres de Justicia, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Pues es una constante, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la invisibilización de las mujeres en la cantidad de sectores que podemos hablar, de la necesidad de buscar referentes. Y hoy vamos a hablar precisamente de este libro, Mujeres de Justicia. Es un proyecto en el que participan además 3 mujeres. Hoy tenemos a una de ellas, Miriam Albeniz. Buenos días. Buenos días, Miriam. Buenos días, Estíbaliz. Ella es abogada, además de una de las participantes, 3 participantes en este proyecto, junto a Asun Bosch y la ilustradora Natalia de la Cruz. Miriam, es una constante, como estaba diciendo, la invisibilización de las mujeres y también pasa en el sector al que te dedicas, en la abogacía, en la carrera judicial. Pasa en todos los sectores y desde luego, tal y como se pudo comprobar ayer, Día de la Constitución, nos vino de maravilla un reportaje en prensa sobre las 27 madres de la Constitución, que la mayoría de ellas además eran juristas y son personas que prácticamente no conocemos. Así que sí que es un sector en el que los grandes avances han pasado desapercibidos y normalmente además se han atribuido a los varones. Así que yo creo que ha sido un momento idóneo para sacar a la luz a estas grandes mujeres, heroínas, que en circunstancias pues muy poco gratas y muy difíciles han sacado adelante sus profesiones, además en un sector muy masculinizado hasta el punto de que ni siquiera podían estudiar la carrera de Derecho en las universidades. Ahora nos está enseñando Estíbaliz a Clara Campoamor, ¿no? Y, por ejemplo, Concepción Arenal, que es la primera de nuestras 14 juristas, se tuvo que disfrazar de hombre para acceder a las aulas. O sea que estamos hablando de ese nivel. Hablamos de mujeres ya tan conocidas como Clara Campoamor, la responsable de que las mujeres podemos votar, pero son muchas trayectorias, 14 creo que son biografías de mujeres, que es una constante, como estabas diciendo, grandes olvidadas en la historia, y ya vemos, normalmente nos referimos a padres de la Constitución, pero también tenía madres, claro. Y entre ellas mujeres canarias como María Dolores Pelayo y alguna otra más, ¿verdad? Tellado, sí, efectivamente. De hecho, María Dolores Pelayo, que ahora mismo es la presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, recientemente, este mismo año, promovió un manifiesto Otro mundo es posible y necesario, que yo tuve la oportunidad también de colaborar a su redacción y de firmarlo, donde se pretende, pues cambiar el mundo, un mundo de igualdad, un mundo muchísimo más inclusivo, un mundo donde cuenten, por ejemplo, los animales, donde cuente el ecologismo, donde cuente la solidaridad entre hombres y mujeres, que yo creo que son una serie de virtudes muy propias de las mujeres. Ayer volví a ver el reportaje Mujeres Constituyentes, que animo a que lo vean en YouTube, donde hablaban precisamente de eso, ¿no? De nuestro afán por la convivencia, por el diálogo, por el consenso que se consiguió en aquel año 78, cuando la Constitución efectivamente se redactó y que a día de hoy se echa en falta. Bueno, de hecho teníamos abierto el libro ahora por Mercedes Machado, ¿no? Eso es nuestra jurista canaria, tinerfeña, de las 14 elegidas en esta primera publicación. Esperamos que haya más. Mercedes Machado es una persona a la que hay que conocer. ¿Cuántas han recopilado? En esta publicación tenemos 14, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Muchas de ellas todavía están en activo, otras ya no. Pero en cualquier caso, hemos seguido el criterio de que han sido las primeras, las pioneras en sus campos de actuación, en la abogacía, en la judicatura, en la fiscalía, en la procuraduría, en la docencia universitaria, en todo lo que tiene que ver con el ámbito del derecho y con trayectorias, como decía al principio, muy complicadas, con muy poca ayuda, con mucha contestación social y que han tenido que romper techos de cristal dificilísimos porque todavía la presencia masculina es muy mayoritaria. ¿Ha sido uno de los ámbitos de la judicatura donde más cuesta romper esos techos de cristal? Sí. Más que en otros ámbitos de la sociedad. Y curiosamente, porcentualmente ahora mismo, en la última promoción de jueces, son 134 juezas frente a 54 jueces. Estamos hablando de una diferencia numérica enorme. También en las aulas, en las facultades de Derecho, hay muchas más alumnas que alumnos. O sea que quiero decir que son profesiones en las que ahora mismo las mujeres tenemos una presencia muy superior. Y sin embargo, a la hora de estar en los centros de poder y de decisión, todavía nos queda mucho por llegar. De hecho,
Todos los años hay una foto que es la apertura del año judicial, que es el termómetro para ver cuál es la situación. Tenemos solo 2 mujeres. Bueno, primero que ya cuesta renovar la cúpula, que ya sabemos lo que pasa con la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que tenemos 2 mujeres ahora mismo, nada más en esa fotografía. Sí. Frente, no me acuerdo exactamente el número de integrantes masculinos. A mí esa y es una foto que no cambia sí. y ha tardado mucho en aparecer, además. Yo cada vez que veo esa foto, todos los años cuando comienza el año judicial, me produce una sensación de rechazo enorme. No lo puedo evitar porque considero que esa imagen es una anomalía, porque no refleja la situación real que hay en la calle y no refleja la igualdad que tendría que reflejar. Ha sido siempre muy difícil para la mujer acceder y pienso que habría que ajustar las vías de acceso, por ejemplo, a las cúpulas de los grandes tribunales, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de los Tribunales Superiores de Justicia, porque vamos muy despacio. Lo mismo que se consiguió, por ejemplo, con la ley de paridad o con las listas cremallera, yo pienso que deberíamos introducir ajustes en ese sentido. ¿Y esto es un problema solo de España, Miriam, o nos podemos fijar en algún país que sí está más avanzado en este ámbito? Vamos a ver, tenemos países bastante peores que el nuestro, pero tenemos países, desde luego, mejores, Sobre todo nos tenemos que fijar en los países del norte de Europa o los países europeos en general donde esto no se da. Y debe darse porque es la única forma de tener esa perspectiva de género a la que aludí siempre en este programa, que yo siempre suelo decir que no es exclusiva de las mujeres, es decir, hay hombres con perspectiva de género y mujeres sin perspectiva de género, y esto también es una realidad. Pero lo que marca la diferencia, a mi modo de ver, es la elaboración de las leyes. Y ahí sí es verdad que hacen falta mujeres. Por eso a mí sí me gusta ver cómo está hoy nuestro Congreso de los Diputados, que tiene un equilibrio muy patente entre hombres y mujeres, prácticamente al 50%, y que es la única forma de que verdaderamente las leyes tengan un reflejo real de la situación que hay en la sociedad y que nos represente. Que al final no es un asunto baladí, o sea, que la gente pueda creerse que lo que se busca es una representatividad porque sí, pero es que esto tiene consecuencias a la hora de legislar. Y hablamos de legislaciones carentes de perspectiva de género o que la incorporen. Y es fundamental tenerlo en cuenta. Y es fundamental el lenguaje, y ahí los medios de comunicación también tienen mucho que decir a la hora de abordar las noticias, a la hora pues, de hacer las interpretaciones correctas, porque si no siempre tenemos ahí ese hueco que tiende a la injusticia. Por eso nos gustaba hablar de mujeres de justicia, porque es hacer justicia con las mujeres, no solo del ámbito del derecho, sino también tenemos proyectos en curso que pronto se van a presentar sobre las mujeres en todos los ámbitos. Estamos muy invisibilizadas, no estamos en los libros de texto, por ejemplo. Siempre hay 2 o 3 que son las mismas, Marie Curie y poco más, pero es que somos muchas en cualquier ámbito que queramos mirar, de la cultura, de la ciencia, del deporte, a las que no se conoce. Y fundamentalmente estos proyectos son un agradecimiento, un homenaje, un tributo a estas mujeres que necesitan salir a la luz y sobre todo ser agradecidas por lo que hicieron. De cuestiones luego como el tema de la coeducación, de la educación en igualdad, que también el Instituto está sacando materiales con esas expertas, pues escritoras canarias y demás, para darlas a conocer, y que ya que nos han ido incorporando al ritmo necesario los libros de texto, pues al menos que se les haga justicia también como han hecho ellas en este libro. Y lo hemos visto cómo queda representado, hemos pasado algunas páginas, hemos visto algunas de ellas. Y agradecemos tanto a Miriam Albeniz y también a Noemí Galván, una semana más aquí con nosotros con nuestra sección de igualdad. Gracias. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a vosotras.